Muchas veces hay lugares que son reocupados constantemente por un motivo u otro. Porque hay agua cerca, porque es un lugar tranquilo, porque no pega el viento tan fuerte, un poco más protegido. Bueno, acá ocurrió eso. Acá, eh, donde estaba la aduana, que era el edificio principal, digamos, que hubo que rescatar, ya anteriormente había sido un muelle para los españoles y muy probablemente también lo fue para los mapuches, huilliches, que vivían ahí antes de que llegaran los españoles. De hecho, buscando las referencias, Claudio Gay habla de un sector llamado La Peña, que justo estaba ahí, digamos, en este sector, un afloramiento que daba hacia el río. Eso después lo destruyeron, pero en el fondo ese afloramiento permitía un pequeño resguardo de esa área, que si uno llega por el río, que esa es la vocación que tiene Valdivia, una ciudad fluvial, es el mejor lugar para llegar a la ciudad, digamos. O sea, un lugar reparado, tranquilo y que está en fondo protegido que estaba protegido por esta gran piedra. Bueno, el trabajo arqueológico primero, y los arqueólogos en sí tenemos que ser, ojalá, lo más ordenados posible. ¿Ah? Entonces, la idea es ir trabajando en orden. Entonces, en este caso nosotros teníamos que habían aparecido estos cimientos, estos muros, en dos sectores separados. Entonces, trazamos cuadrículas, que es simplemente hacer un cuadrado con medidas conocidas, puede ser 2 metros, 2 por 2, 3 por 3, que cubrieran este cimiento que queríamos rescatar. Al ir excavando también hacia abajo, al ir profundizando, salían más materiales de épocas más antiguas. Si lo que estaba al comienzo era de la época colonial, o sea, de los colonos alemanes, final del siglo XIX, a medida que profundizábamos, comenzaban a salir objetos del siglo XVIII y más antiguos aún. Por ejemplo, salieron restos te comentaba, de papeles de cigarro que se usaba, seguramente esos los traían desde Europa. Salió un resto de plástico que ustedes deben haberlo visto, que tenía una orejita de un gato y tenía escrito en fonética alemana un refrán en chino. Y el refrán decía: no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones, algo parecido. Pero ese objeto, digamos, claro, yo en realidad estoy preocupado de los contextos, pero ese objeto me da mucha información por sí mismo, digamos, mucha más que otro tipo de objeto. Me dice que ya había plástico a comienzos del siglo XX. Me dice que ese plástico se usaba como objeto decorativo. Seguramente era parte de un plato que se ponía en la pared, y además que había ya una fuerte influencia de China en Europa y específicamente en Alemania. O sea, eso yo no lo clasificaría ni como chino ni como alemán en sí mismo. Habría que estudiarlo. Luego hay objetos, entre comillas, que nosotros le llamamos rasgos. No son objetos o bienes muebles, sino que son, por ejemplo, restos de un fogón. En este caso estaban los restos del incendio. Entonces quedaba toda la huella, y uno podía seguir toda la línea, digamos, el límite, donde había carbón a un lado y al otro lado no había, y donde había objetos quemados. Salió, me acuerdo, un montón de botellas quebradas y fundidas. El vidrio se notaba, digamos, que se había fundido producto de un evento muy fuerte, digamos, o sea, temperaturas muy altas. O sea, un incendio. Había cucharas, cajones con cucharas de plaqué, y eso estaba todo oxidado, fundidas algunas, pegadas con vidrio. Seguramente eran parte de los cargamentos que llegaban a la aduana, digamos, se quedaban los pallets ahí con los cajones, eh, eh, y esto todo se quemó. Un montón de herramientas agrícolas, hoces, las hichonas, que, bueno, en esa época se trabajaba bastante fuerte
agropecuariamente los terrenos. Entonces, las herramientas, el metal no era tan fácil de obtener como ahora, entonces mucho se importaba, las herramientas buenas venían de Europa, de Alemania. Y bueno, los sitios no se acaban ahí, digamos, se acaban hasta que ya no sale más restos arqueológicos. Entonces seguimos excavando ya bajo el nivel de los cimientos y en la parte central aparecieron restos de concha, unos junto a otros, con restos cerámicos asociados. Era un sector que no de 10 por 10 o menos, incluso 10 por 5. Bueno, hasta ahí llegó la excavación porque ya más abajo estábamos en el nivel del río prácticamente, entonces al excavar, incluso siendo verano, comenzaba a aflorar el agua. Entonces ya era impracticable continuar con la excavación y bueno, también se acababan los restos cerámicos. Pero eso no quiere decir que de por sí los sitios se acaben, digamos. O sea, siempre está la posibilidad de que uno al continuar profundizando aparezcan nuevos restos culturales o incluso restos previos, digamos, a que el hombre haya aparecido, restos paleontológicos, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que sabemos ahora, pero quizás si estuviéramos trabajando o profundizando más los sitios arqueológicos, podríamos llegar a antigüedades mayores. Eso no lo sabemos. Siempre está la posibilidad de volver a escribir la historia, de pensarla o de hacer interpretaciones nuevas con lo que tenemos. No basta, digamos. Siempre hay que seguir escribiendo en la historia, digamos, y pensando que algo puede haber más abajo.